Una editorial puede tener distintas representaciones en la intención de contar algo, narrar. A diferencia de tener solo una foto que impacte, lo bonito de la editorial es que tú con varias imágenes o incluso representaciones, ya sea desde el diseño gráfico, desde la entrevista que se le puede hacer a un personaje, tú finalmente complementas un relato. Y ese relato tiene distintas maneras de ser representado o de ser mostrado. Y el que nosotros elegimos fue la moda, porque como dijimos antes, la moda llegó a nosotros. Claro, más que nosotros elegirlo, fue el que nos llegó. Porque en este mundo, como en este tipo de fotos que nosotros estábamos haciendo, y como les cuento un poco lo que era esta plataforma, que era Flickr, que era una plataforma que era muy buena realmente, nos empezaron a buscar maquilladores, nos empezaron a buscar diseñadores de vestuarios que querían colaborar, que querían que hiciéramos fotos con ellos. Y ahí fue donde de a poco nos fuimos adentrando cada vez más al mundo de la moda, a través de la gente que fuimos conociendo y cómo nuestras imágenes de pasar de ser vestir a la amiga con una sábana pasó a ser como vestir a una modelo con la ropa de un diseñador. Y nosotros también empezar a entender, porque, insisto, nosotros no buscamos la moda, nosotros tenemos muchos colegas que desde chicas, desde chicos, persiguieron la moda, la entendieron, la buscaron comprender. Nosotros no. Nosotros en realidad llegaron los diseñadores a nosotros y llegaron otras mentes y otras visiones buscando lo que nosotros hacíamos. Y lo que nosotros hacíamos era fantasía. Era recrear lo que estaba en nuestra cabeza y sacarlo y proyectarlo y representarlo. Y ahí se empezó a generar una fusión bien entretenida porque parte del aprendizaje de nosotros, que tenía que ver con aprender de moda, entender qué es la moda, entender que la moda, recién estábamos hablando de una editorial y hablábamos de editorial de moda, entonces también qué es moda. Y moda es un modo de ser y parecer y que se puede alimentar de distintas aristas, desde la tendencia, desde el diseño de autor, desde el atelier, desde una propuesta, pero hay un modo de representación y ese modo de representación, a modo de ser y parecer, se replica. Las maneras en cómo se replica, ahí está el autor y ahí están las partes involucradas que van a permitir que eso suceda. Lo bonito también de la moda es que no depende solamente del ojo del fotógrafo, depende de un equipo que tiene una visión y que tiene un proyecto, y ese proyecto lo tiene que impulsar. Entonces tenemos también distintas maneras de expresarnos dentro de la moda, dentro de lo editorial. Por ejemplo, puede ser como representación artística, es donde más uno quizás puede explorar, es donde más uno puede jugar, no hay un fin. Claro, porque generalmente uno suele pensar que en una editorial de moda, a diferencia de una campaña publicitaria, uno tiene mucha libertad. Y eso no siempre es así. Por eso depende mucho del tipo de editorial de moda que nosotros estemos haciendo. Por eso viene un poco que tenemos como, que lo vamos a ver un poquito más adelante, los tipos de editoriales de moda que tenemos, pero en general es un medio como para expresarse creativamente, tiene como muchas finalidades, te sirve también como medio para mostrarte. Ya lamentablemente no está pasando tanto, pero Chile, o sea, era un país donde había mucha revista impresa y a uno le solían llegar los clientes a través de las editoriales de moda que uno veía en las revistas. Era como cuando un cliente te veía en una editorial, era como, oye, esta persona me interesa. Y le llamaba. Y las aristas al final que uno puede ir abordando, hay fotógrafos que se van más hacia el lado autoral solamente o editorial y tratan de alejarse más de lo comercial. Hay fotógrafos que en realidad se van más hacia lo comercial y dentro de lo comercial desarrollan una fotografía editorial o de moda que va en función de que puedan ser utilizadas para campañas.
editoriales que uno puede también aprovechar para formar portafolio. De repente no las vas a publicar en ninguna parte, en ningún lugar, pero te van a servir para explorarte y en esa exploración vaya a poder vender tu visión o tratar de entregar y mostrar qué es lo que tú quieres entregar como autor dentro del mundo de la fotografía. Y dentro del tipo de editoriales de moda, bueno, acá tenemos un listado, es genérico porque hay más, pero estos son por lo menos las que nosotros no hemos desarrollado, claro, solemos hemos trabajar. desarrollado. Que son las más conceptuales, son más de autor, las que se basan más en tendencias, que esas son más comerciales, de catálogo, que es importante entender dónde va la tendencia, saber qué colores son los que están, qué cortes, qué diseños, qué colecciones vienen, para entender también cómo se representa o qué mecanismos o modos de representación hay para esas tendencias y finalmente ahí hay un proceso que es más de estudio, no tiene que ver tanto como con procesarlo con la cabeza. Claro, que similar a eso está lo que es el beauty, pero nada más es Nuestro más el tema favorito. de maquillaje y pelo, que muestra como la tendencia del maquillaje, se está usando maquillarse así, de esta forma. Inclusive dentro del beauty se pone lo que es el mundo del accesorio, aros, collares. La colección de autor, que ahí estamos a merced también de el autor de la colección, cuál es el concepto que tiene y cómo nosotros podemos fortalecer o ayudar a la propuesta del diseñador, la diseñadora. También tenemos lo que es los rostros o celebridades, que es cuando aparecen entrevistas en una revista, van acompañadas de fotografías, que eso puede ser o muy divertido o muy aburrido. Porque sí. entra la personalidad y el ego. Claro, el ego de la persona que uno va a retratar y es que tanto se permite jugar o que tanto quiere ser él o ella y mostrarse como no, yo no hago esto otro. Entonces, ahí mucho depende también de qué tanto quiera dar. ¿Y quién es ese personaje? Independiente de que sea un rostro incluso conocido o no conocido en una entrevista, pero es un rostro, es un personaje que hay que fotografiar. Hay que entender quién es ese personaje para que lo que se está contando tenga relación con la fantasía o con la propuesta que se está comunicando con la imagen. Entonces también es un desafío porque entra el ego de la persona, pero también cuánto lo suelta para que todo el equipo pueda construir en base a eso. Y final, algo muy bonito dentro de la moda que tiene que ver con lo documental, que ya tiene un proceso menos definido, pero tiene varias áreas. Por ejemplo, detrás de un backstage, de un desfile, o por ejemplo, registros de streetwear, o en la calle, o en fiestas, o en lugares que ese registro en sí mismo ya tiene un valor. Y ese valor alimenta los hitos que van armando culturalmente la moda en ciertos lugares. Acá, en este caso, podría ser en Santiago de Chile. Y ahora a continuación les queremos hacer una revisión que fue muy bonita para nosotros porque hace mucho que no hacíamos revisión de nuestros trabajos. Este fue nuestra primera editorial que nosotros hicimos en el 2012, oficial, editorial como editorial. Nosotros desde que somos chicos tenemos una fascinación y una exploración por lo homoerótico. Nos gusta la figura masculina, la queríamos explorar y no sabíamos cómo. Al principio nuestro acercamiento quizás era solamente más desde el deseo, menos desde la moda, y en la medida que fuimos aprendiendo, yo creo que le fuimos dando un carácter que lo fuimos aprendiendo en el camino. Esto fue el 2013, fue nuestra primera editorial para una revista oficial, esto fue para la Para Ti. Era la primera vez que trabajamos con producción oficial de vestuario, equipo, etcétera, y la primera vez que un equipo confiaba en nosotros. Claro, y fue también como, porque la editorial anterior fue un grupo de amigos, un amigo maquillador, un amigo estilista, entonces como que se armó, de hecho ni siquiera fue en un estudio, fue en un departamento. Y esta editorial fue la primera que nos abrió, nosotros antes de esta editorial, nosotros no teníamos trabajo de fotógrafo, no lográbamos entrar, habíamos mandado portafolio, no pasaba nada, también a revistas, no pasaba nada. Y a partir de esta editorial, que las productoras confiaron en nosotros nunca más terminamos de trabajar hasta el día de hoy. Fue como nosotros hicimos esta, fue para la revista Para Ti, que ya no existe. Ya no está. Acá. Y fue muy loco porque lo que nos pasó es que por el año 2013 el mundo editorial
en Santiago era muy grande. Como les contamos recién, había muchas revistas, estaba Report, estaba Para Ti, estaba Vanidad, estaba Caras, Cosas, cosas. estaba Cara, estaba la revista Mujer. Y de hecho era La Ya, tan grande que algunas de esas revistas, Paula. como la revista Cosas, se permitían no solo tener la revista Cosas, sino tenían la revista Cosas Couture, que era especial de moda, sino estaba también la revista Mujer, creo que también tenía Creo, sí, tenía como una una... edición O La Ya, no especial. me acuerdo, sí. Eh, y era tanto el auge de la moda que existía que llevaban a fotógrafos a fotografiar afuera. Y nosotros siempre decíamos, "Puta, somos dos. Somos Como dos, que obvio nunca que nos no van hay a presupuesto llevar, para llevar a las ¿cachai? personas. Porque son 2 pasajes, son... Y esta fue la primera editorial que nos tocó, este fue el primer trabajo en realidad que nos tocó viajar por foto. Fuimos a Panamá a hacer, como 5 editoriales y esta es una de ellas. Eh, Era todo un juego, porque estábamos en un resort y teníamos que hacer que el resort funcionara con el concepto. Era todo muy raro. Era una fantasía bien especial, bien extraña. Y después de eso nos empezamos a trabajar mucho y esos trabajos nos llevaron a viajar un montón. Y empezamos a viajar mucho a Estados Unidos, a Nueva York, a Los Ángeles. Y aprovechando la oportunidad, nosotros empezamos a contactar a agencias de modelos y empezamos a hacer editoriales y en esa época construimos un proyecto que se llama Conejo Magazine. Claro, porque si bien existía todo lo que era el mundo editorial en Chile, a nosotros nos faltaba un nicho, que nosotros con Hugo nunca dejamos de hacer foto más orientada al cuerpo masculino, como más homoerótico. Y no existía nicho en ese momento. No se Habían un par de mostraba revistas internacionales, pero estaba muy claro, pero en no había mucho Alemania. acá. De hecho, Fuimos la primera revista sí, online, pero fuimos la primera revista homoerótica editorial de Sudamérica. Hoy en día existen más, pero fuimos la primera y nos colaboraron muchos fotógrafos. muchos. Y Sí, de de hecho lo que distintas nos partes. pasó, claro, creamos esta revista a partir de que dijimos como, ya, si no está el lugar, creémoslo. Y ese fue como el objetivo por qué nació Conejo, que fue un proyecto muy lindo que duró como 3 años. Sí, duró como unos 3 años. Y acá ya les empezamos, bueno, esto es parte de nuestra historia en realidad. También ha sido muy bonito para nosotros hacer este conversatorio. Hace mucho que nosotros no revisábamos nuestro trabajo antiguo y nos encontramos con muy lindas sorpresas. Había muchas editoriales que creo habíamos olvidado. Em, Después empezamos a trabajar mucho con el Teddy Pomar y, y acá Un creo, estilista. es que, claro, a eso quería llegar. Acá creo que donde importa mucho el tema de la moda. Porque en la moda importa mucho finalmente el vestuario. ¿Cuál es la propuesta del vestuario? ¿Qué es lo que se está contando? ¿Por qué? ¿Desde qué lado? ¿Cuál es la visión? Eh, ¿Cómo es el pelo? ¿Quién es el personaje? ¿Por qué lo estamos retratando? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el objetivo? Y eso se va construyendo, y se va construyendo en la medida en que uno va soltando las ideas, las va poniendo sobre la mesa y vamos proponiendo. Y la primera vez que empezamos a trabajar muy libremente, así fue con Esteban Pomar, estilista que hoy en día vive en Berlín. Y fue muy bonito porque creo que con el Tevi nosotros empezamos y por lo que estamos acá, a encontrar nuestro sello de autor. Antes de eso nosotros estábamos replicando mucho maneras y modos de hacer genéricos. Cómo se hacían modas, cómo se representaban las modas y de alguna manera hacerlas desde nuestro ojo. Y a partir de trabajar con el Tevi, nosotros empezamos a entender mucho de moda, de estilismo también, de construcción de identidad, de juegos. Él nos preguntaba mucho siempre, nos daba mucha participación en ese proceso. Y nos también permitía mucho. lo que pasaba un poco también, que porque era entretenido hacer modas con Esteban, porque yo creo que pasa con muchas cosas esto, de que estar trabajando tanto en el tema de la editorial de revista te encasilla. Porque las editoriales de revista igual se mueven con lo que son auspiciadores, que es como tal marca puso los zapatos, tiene que verse el zapato sí o sí, tal. Entonces uno se termina como estructurando y termina haciendo una foto de catálogo y por eso es muy engañoso el tema de que la editorial de moda como medio de expresión del fotógrafo de moda no es tan real.
Además, nosotros con el José somos equipo, ya somos un equipo, y la moda se trabaja en equipo. Todos los que trabajan en moda saben que la moda se trabaja en equipo. Hay que darle espacio a cada uno de los profesionales para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Y en este proceso, bueno, todos estos trabajos que estamos viendo ahora los hicimos con el TVI. Y como les contaba, con el Esteban nosotros tuvimos mucha libertad. Él nos daba mucha libertad de proponer desde la fotografía. Él proponía desde el estilismo, nos dejaba proponer desde la fotografía. Y en todos esos procesos, nosotros creo que le dimos empezamos a comprender la importancia del equipo. Y la importancia en la moda de ¿con quién vamos a trabajar? El estilismo y la moda. Al final no es con cualquiera, sino que tiene que ser con alguien que tenga cosas tuyas, que te puedas entender. Y ahí te das cuenta que no todos los estilistas son para todos los fotógrafos y así no todos los maquilladores son para... Hay visiones que se pueden ir compartiendo y que pueden ir fortaleciendo la autoría de un sello, de una imagen o de un resultado que finalmente va a ser parte de tu portafolio. Volver al anterior que quería decir. Sí. Eso, gracias. ¿Esa? También pasan cosas interesantes con las editoriales, que es como ser una amiga maquilladora nuestra, nos llamó y nos dijo, pucha, tengo ganas de hacer unas fotos en donde los elementos sean de papel. Y también todos esos ejercicios que al final no se terminan como tanto publicando realmente porque no fue publicada en ningún medio, ni digital ni nada, son ejercicios que sirven. Es como uno constantemente tiene que estar haciendo. Y creo que eso también es algo que te ayuda como a descubrirte y a conocerte un poco qué es lo que realmente te está gustando. Además, a nosotros con José nos gustan mucho los beauty. Creemos que hay algo muy lindo en el arte del maquillaje y del detalle de un rostro y cómo un rostro construye identidad, carácter, y cómo ese carácter puede jugar con eso y cambiar esa identidad o jugar con ella. Creo que nos ha tocado hacer muchos beauty en nuestra carrera, pero porque a nosotros nos gusta en realidad. Y entre juego y juego fuimos ganando posicionamiento y ese posicionamiento nos permitió posicionar un sello. Y fue muy bonito empezar a ver eso desde el otro lado, cuando ya te empiezan a buscar por tu sello, por cómo tú haces fotografía, cómo tú desarrollas tu oficio y qué es lo que quieres proponer y cómo lo quieres proponer. Antes de eso, generalmente te buscan porque eres un buen fotógrafo, porque tienes buen ojo, porque se ve que tienes talento. Pero la verdad es que talento sobra, o sea, está lleno de gente talentosa, está lleno de gente que tiene mucho conocimiento y muy capaz. El desafío está en cómo encontrarse uno en el oficio que uno desarrolla de manera honesta. Y eso es un proceso, no se logra rápido, porque es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento. Y también de aprender a trabajar con personas y decir, por acá no va lo mío, en realidad. Va más por allá o va más por acá. Esta es una editorial que también hicimos para Conejo, la revista que armamos. Y empezar a trabajar desde la moda con esto homoerótico, también con amigues, actores o modelos que estuviesen dispuestos a encontrarse o a enfrentarse. Y para nosotros eran desafíos porque en ese momento nosotros teníamos un estudio que nos permitía crear y hacer un montón de cosas. Y esta editorial fue un set que armamos en el estudio con agua, con lodo. Fue muy entretenido y también es algo que nos gusta mucho, que se conecta con nuestros comienzos, que es crear estas fantasías, estos mundos oníricos y reales para poder construir desde allí. Acá tenemos otra editorial, esta la hicimos con Matías Hernán, me acuerdo, el Paulo Méndez. Sí. Ellos sacaron una cápsula con sus marcas que se llamaba Doble Tag. Y justamente fue muy entretenido porque los chicos habían pensado esto como algo muy homoerótico. Como que de eso sus figurines eran como hombres desnudos,
tenía mucho que ver con eso. Bueno, eso nos pasa hasta el día de hoy. Como tenemos muchos amigos que ciertas colecciones en específico que van a sacar, que las enganchan con algo más cola, o la enganchan con algo más homoerótico, o con el cuerpo masculino, o con lo sensual, o con lo sexual, nos llaman. Y nos gusta mucho, porque es algo que es parte de nuestro sello. También experimentaciones de técnicas, los dos retocamos, hacemos retoque digital. Más yo que José, porque a José no le gusta tanto, la verdad. Y es muy bonito también cómo se une la postproducción en el resultado final. Por lo menos para nosotros es súper importante. Hay fotos que nosotros hemos hecho que no hemos tocado absolutamente nada, y hay otras fotos que le tocamos todo. Creemos que cada universo es diferente y hay que entenderlo. Hay que saber hacia dónde apunta cada proyecto, porque es la única manera de darlo todo y de que sea genuino a su génesis, a su origen. Esta también es una moda que hicimos con el Tevi. Fue muy entretenida porque el Tevi se había conseguido a dos gemelas asiáticas y no teníamos mucha información de lo que iba a suceder, y además trabajamos con hoy en día quien es un amigo, que en ese momento no lo conocíamos en esta sesión, el Alberto Vitelio, que es un gran artista y que llevó unas esculturas para fotografiar, y que empezamos también a entender todo lo que hicimos acá, lo fuimos armando en el momento, no había nada planeado, no sabíamos qué hacer en realidad. Claro, algo que pasaba mucho con lo que hacíamos con Tevi, que después se empezó a reproducir como con otros amigos, es que nunca planeábamos la luz. Más allá del vestuario y un poco el maquillaje, nunca planeábamos realmente cómo iba a ser el tipo de iluminación que íbamos a usar, como que todo lo íbamos viendo. Nos pasó muchas veces que teníamos referencias, y al momento de empezar a hacer, las referencias se iban. Al final terminábamos cambiando todo. Y llegó un momento en que dijimos, no, confiemos en que de repente la luz natural va a estar más linda que la luz artificial que habíamos propuesto, o que podemos mezclarla. Y en ese sentido, siempre nos hemos permitido con el José, creo que nuestro trabajo es bien ecléctico estéticamente. Hay un concepto que es más oscuro en general y más erótico, pero en representación estética es bastante fluido, porque nos gusta todo. Nos gusta jugar, nos gusta ver. Por ejemplo, esta fue una editorial que también hicimos con el Tevi, y que nos permitimos, él se permitió jugar, nosotros nos permitimos jugar, todas las partes involucradas jugamos. Este retoque, por ejemplo, lo hizo el José. José retoca muy poco, pero fue la primera intervención que el José la vio en el momento. Cuando retoco dijo, me voy en volada, eso es lo que pasa. y me encanta. Que claro, lo que nos pasaba es que yo creo que llegó un momento en nuestra carrera que nos empezó a jugar un poco en contra el hecho de trabajar tanto en publicidad, y de nuevo tocar un poco el tema de la moda editorial de revista, donde empezamos a encontrar que todo estaba quedando muy correcto, todo era muy bonito, todo era muy perfectito. Y nos empezamos a cansar un poco de eso. Entonces decidimos porque acá es donde se empieza a poner todo un poquito más turbio. Es que en esta época nos empezamos a poner bien oscuritos. Sí. Y empezamos como a querer romper con eso. De hecho, es muy entretenido porque no sé si se nota tanto, sí, se nota que tiene como un blurry la imagen. Le empezamos a poner cosas al lente de la cámara, como masking tape, vaselina. Empezamos a ser como muy incorrectos en nuestras formas de fotografiar. También veíamos que efectivamente, por situaciones de pobreza, había muchos artículos y artilugios que uno le puede poner al lente para generar efectos, que nosotros no teníamos en ese momento la plata. Entonces dijimos, bueno, si podemos, pongamos una luz a plast, es lo mismo. Y entre luz a plast y luz a plast empezamos a jugar. Nunca quisimos hacer eso. Es que era caro. Pero no, yo encuentro que nos gusta más, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo así. Hay una editorial que viene más adelante que es muy... Bueno, ahí vamos a llegar, pero ahí se las contamos. Y el tema también de la postproducción y el retoque digital. Esta fue la primera vez, nosotros trabajamos con la princesa Alba, estaba recién partiendo, y estaba esta idea de hacer a la princesa como un figurín, y ponerle cosas y completar el outfit.
Y estuvo muy entretenido. Hacerlo, fue un no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos idea cómo hacer la postura, después teníamos que hacer calzar la foto, que no calzaba, teníamos que repetir la foto, teníamos que elegirla en el momento. Fue muy entretenido. Y, por ejemplo, esta otra también fue una pelada de cable que nunca íbamos a trabajar con estos colores, nunca íbamos a trabajar con esta iluminación. No. Todo lo que salió acá fue completamente, ese espejo nunca iba a estar, los paneles tampoco. Nosotros teníamos nuestro estudio en ese momento y teníamos muchos retazos y remanentes de cosas. Y sabíamos que íbamos a hacer una foto, no sabíamos qué, y estaba mucho presente eso. Amigos que decían, oye, quiero hacer una foto contigo. No importa, yo voy a llegar con el vestuario y había siempre mucha incertidumbre y nosotros nos permitíamos esa incertidumbre. Bueno, ahí vemos. Y esto fue muy bonito porque en realidad este trabajo fue Espontáneo. espontáneo, sí. No había ninguna razón para trabajar estos colores más que entrar en el concepto, y el concepto era Nanai, sí. Era una persona que necesitaba, un personaje que necesitaba cariño y que no lo encontraba. Y en eso dijimos, bueno, vámonos por algo medio fantasioso, medio el mundo de los sueños, algo medio tétrico también, terrorífico, no sé, como pobrecito. Y ahí llegamos a esto. Esto fue para Posta, creo. Y trabajar con el Tevi, insisto, trabajar con el Tevi siempre fue muy interesante. Es una pena que ya no esté acá en Chile, que no podamos trabajar con él, pero tenemos nuestra amiga Lina Castro. Por ejemplo, esta editorial, el Tevi tenía la propuesta de trabajar con un tipo de boy toy y quería una foto con un condón. Y nosotros, cuando estábamos haciendo la primera foto, dijimos, ¿y si le ponemos el condón al lente? Pongámosle el condón al lente. Y todo el blurry de esta sesión es porque tiene un condón en el lente. Entonces, toda la editorial fue hecha con un preservativo en el objetivo. Fue una editorial segura. Fue una editorial segura. Fue muy bonito también cómo se dio como todo ese proceso de jugar, cuando le propusimos al Tevi, oye, pongámosle el condón al lente. Ya, veamos qué pasa. Y muchas editoriales explorativas que no fueron publicadas, como amigos, actores que nos permitían, o modelos que nos permitían jugar y explorar con el cuerpo. Trabajar también con... Esto fue muy entretenido igual. Esta editorial la trabajamos con Juan. En ese momento con Juan estábamos construyendo una relación de cercanía, de amistad, y que creo que nos permitía y le permitía a él entrar a jugar mucho con nosotros. Y le habíamos propuesto, era una editorial mucho más seria, y nosotros cambiamos la editorial y le propusimos a Juan hacer esto, otro. Y fue muy entretenido, que nos permitieran jugar. Muchas editoriales no publicadas. Este fue un chico que conocimos en la calle. Que lo que pasaba mucho también, no solo en este tipo de editorial, sino en general, que cuando la editorial, porque estamos hablando de 2018, 2017, cuando la editorial era muy arriesgada, no existía espacio para eso. No es como pasa ahora que hay un poco más de lugares donde se puede mostrar un poco más. Era como que en ese momento estaba como todo muy... Y también creo que el abrirnos nosotros paso a hacer cosas nos permitió a futuro seguir explorando eso. Por ejemplo, la editorial que les dijimos que en la pasada, que todo era de colores muy chillones y todo muy iridiscente, nos permitió a futuro empezar a explorar esto, que no lo habíamos explorado antes, que era trabajar con esta saturación de colores e irnos dentro de ese universo. Entonces, y después lo volvimos a repetir y después se transformó parte de nuestro lenguaje, y muchas cosas que fuimos jugando con el tiempo se fueron transformando en parte del lenguaje de nuestra foto. Entonces por eso creemos que es tan importante soltar el momento y entender que también la fotografía,
lo bonito que tiene es la instantánea, y la instantánea se logra fluyendo en el momento, entendiendo que Y también entender que uno no solo fotografía cuando está haciendo la foto, el trabajo de postproducción también es prácticamente como volver a tomar la foto, porque uno puede sí. reencuadrar, el retoque, puede cambiar colores, es como volver a fotografiar. Entonces yo encuentro que es muy importante que hay muchas personas que todavía está el miedo en el año 2025 de que, ay, está muy photoshopeada, está como muy tocada, y es como, es fotografía digital, puedes hacer lo que quieras. Además, la fotografía es un hecho de manipulación en sí mismo. O sea, tú tienes una máquina, tienes una cámara, les alteras el ISO, les alteras el diafragma, puedes decidir antiguamente si querías un film en blanco y negro a color, dependía del color el film también que podíamos tener. En digital es lo mismo, tú puedes elegir si quieres la foto a color, más contrastada, menos contrastada, más saturada. Todo eso es un hecho de manipulación desde el momento en que Claro, ya alguien estás decide retocando la encuadrar. foto en el momento en que la estás haciendo. Desde el momento que estás Entonces, decidiendo qué encuadrar y qué no, y qué dejas afuera y qué metes dentro del cuadro, tú ya estás manipulando. Por lo tanto, incluso estés documentando, ya estás decidiendo y estás manipulando qué es lo que quieres. Por lo tanto, ese hecho de manipulación se puede extender a lo que tú quieras, hasta un collage, hasta una intervención digital, animación. Impresión, esta fue una moda que lo hicimos con un chico que fotografiamos por una campaña y que nos encantó y le pedimos hacer más fotos. Y fue muy bonito porque hicimos un beauty que en un momento él tenía la cagada en el pelo y el maquillador le dijo, ¿y te puedo cortar el pelo? Porque el otro le dijo, sí, 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 dale. Y le empezó a cortar y empezó a quedar con la cara llena de pelo. Y le dijimos en ese momento a Marcelo, ¿fue? No, la Laura. La Laura. Laura Pérez. Le dijimos, no, 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 espérate, déjalo ahí, déjalo ahí. Y le empezamos a hacer estas fotos con todo el pelo que le cayó de encima y lo peinó con todo el pelo, tenía todo el pelo en la cara y lo empezó a peinar con el pelo en la cara. O sea, el tipo estuvo con ese pelo mucho rato sin que se le saliera y fue muy divertido. Precioso. Y estas también, estamos mostrando muchas modas también no publicadas. Hemos sacado muchas modas publicadas y que no hemos mostrado acá, porque gran parte de las modas publicadas a nosotros no nos han gustado mucho en realidad. No las compartimos por visiones estéticas, por visiones conceptuales o comerciales. Y también para que se den cuenta que tienen que hacer. No importa si se Sí, publica o no. sí. Muchas de las Como- editoriales que no hemos publicado nos han abierto muchas puertas para otras cosas. Porque igual son parte del portafolio de uno, igual uno las muestra en su manera. Y exploraciones de técnicas. Esta fue también un chico que quería fotos y nosotros dijimos, dale, quería fotos eróticas, estaba dispuesto a empelotarse. Y a nosotros también el empelotarse no es solamente empelotarse, es como ya, empelotemos, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cachai? Como, ok, ya, si nos vamos, pero ¿qué estamos contando? ¿Qué vamos a hacer? Y en este caso fue jugar con unas faldas y unas telas que él había propuesto. Y luego de eso nos imaginamos qué pasa si las interveníamos en After Effects y en ese momento lo estábamos desarrollando, metimos la imagen, empezamos a trabajar con capas y empezamos a jugar y fue muy entretenido. La verdad es que fue un juego constante que se dio con esa foto. Sebali. Esta fue una campaña que a mí personalmente me gustó mucho. En Sebali también Sebali nos dio mucha libertad de poder proponer luz, poder proponer textura. Esta fue una imagen que la fotografiamos, luego la imprimimos, después la imprimimos y la volvimos a fotografiar. Por eso también tiene esa textura bien análoga, bien ruidosa. Y después hicimos lo mismo con estas fotos que no publicamos, que es el Bastián. El Basti es Ana Balmánica, de las únicas y pocas fotos que el Basti tiene como Basti, no como Ana. Y era lo que nosotros queríamos y lo que nosotros andábamos buscando también con él. Una de mis favoritas también. Nunca se ha publicado, pero fue una hermosa experiencia. E insisto, de jugar, de jugar con distintas técnicas. Acá habían técnicas digitales, técnicas de impresión, técnicas de fotografiar la impresión de vuelta. Estas fueron unas fotos que hicimos con la Camila Moreno,
Y fueron muy entretenidas para nosotros porque Fueron como en la artista... Blondie. Fueron en la Blondie. Fueron la Blondie y la Camila Moreno, uno siempre ha entendido que tiene un desarrollo de personaje que se liga más hacia lo folclórico, neofolclor, y acá estábamos sacándola completamente de su zona de confort y fue muy entretenido. O sea, irnos en esta bola con ella fue otro viaje. Y fue muy entretenido hacer estas fotos que eran fotos de prensa para ella, porque esto nos llevó a hacer la foto de la portada de su disco Rey. Claro, claro. A partir de estas fotos nace esa oportunidad. Y trabajar también, por ejemplo, acá, me acuerdo que cuando conocimos a la Gabriela, una actriz, ya la ubicábamos antes, pero no teníamos muchas referencias de ella como persona y nos encontramos haciendo una editorial con ella, que fue un juego también. Fue un juego de principio a fin, no sabíamos lo que íbamos a hacer y después de eso nos hicimos muy amigos. Y no sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos lo que iba a pasar. Estamos hablando de 2020. Claro, exacto. Y nos Y ha acá tocado empezó a también pasar. trabajar con Martín Luté, que es un diseñador también, fue como trabajar con el Tevi, porque Martín nos abría su proceso creativo y conceptual a sus campañas y junto con la Lina Castro, que fue el momento en que empezamos a trabajar con la Lina. Alina Castro es estilista. Y fue súper interesante porque hicimos un montón de cosas. Esta fue un set que hicimos en un estudio de nieve, que lo hicimos todo entre nosotros. Y este editorial tiene una anécdota muy entretenida, que mientras nosotros estábamos haciendo estas fotos, la gente se estaba encerrando. Sí, este fue el mismo día que nos encerraron a todos. Esto fue un martes que mientras estábamos haciendo las fotos estaban mandando a todo el mundo a las casas. En cuarentena. El mundo se estaba cerrando. Y era terrible porque las modelos tenían que tener mucha interacción entre ellas y ellas empezaron a psicopatear un poco porque no entendían lo que estaba realmente pasando. Eran como, ¿por qué me están pidiendo que toque a otra persona? Y fue difícil ese momento. Fue como que hubo que calmar, Hubo que ponernos contener. mascarillas improvisadas. Sí, fue raro. Fue raro. Y después de eso nos encerraron e hicimos esta editorial para la revista Paula, que fue muy interesante, porque la hicimos con la Brigitte Catán, que es una coreógrafa, artista, bailarina, pero teníamos que hacerlo a distancia, po. Entonces había que mandarle el vestuario, ella se tenía que poner el vestuario, nosotros estábamos con una webcam y decíamos, ¿pero qué vamos a fotografiar, po? ¿Cómo? Entonces lo que hicimos fue que la webcam de ella la pusimos en un televisor grande, le pedíamos y le dábamos direcciones de que ella se moviese y cuando ella se estaba moviendo, José iba fotografiando a la pantalla. Entonces las fotos las íbamos sacando como si ella estuviese moviendo frente a nosotros y José le iba... Entonces acá se ve el marco de la pantalla, por ejemplo, que fue algo que dejamos, le íbamos dando instrucciones y esto iba saliendo. En algún momento pusimos la pantalla boca abajo, sobre la pantalla pusimos un vidrio, sobre el vidrio pusimos agua y le pedíamos que ella se moviera. Y mientras se estaba moviendo, movíamos el agua que estaba sobre el vidrio, íbamos fotografiando eso y es lo que va saliendo, es la imagen que salió al costado. Era cómo hacemos el desafío de hacer fotos encerrados y una editorial que se permita eso. Muy entretenido. Martín Luteque de nuevo. Nos gustan los universos de Martín. Martín tiene universos muy interesantes y también para nosotros como fotógrafos de explorarlos. De encuadres. Martín nos decía todo el rato, como ustedes quieran, como yo tengo esto, este es mi mood board. Y ahí entrábamos nosotros. Entonces, es muy interesante porque Martín siempre trabaja con inspiraciones que son bien claras, como esta me acuerdo que era inspirada en una película francesa. Sí. Donde Entonces había un Martín crimen. te hace ver la película para que entiendas un poco en el mood que él está y ahí como que uno empieza a aterrizar un poco eso a nivel fotográfico. Y esto fue con amigues, los Hualca, diseñadores orfebres fabulosos. Pero era para su escuela. Tenían un taller, una escuela, donde tenían a sus alumnas y eran las fotos. Ellos nos pidieron, ¿nos pueden hacer las fotos para como finalizar de taller? E hicimos esto.
que nos encantó, porque además las obras de las alumnas eran impresionantes, eran todos unos universos creados en un proceso de desarrollo de meses, donde habían piezas que se habían desarrollado a partir de minerales que se construían con hongos y piezas como por ejemplo esa azul, que eso era realmente era un anillo, que le crecían cristales reales, entonces tenía una cosa medio orgánica. Fue muy lindo hacer esto que lo hicimos en nuestra casa. Fue un trabajo que todo lo que se ve en luz era luz natural que entraba de la ventana de al lado, entonces íbamos poniendo la modelo y reflejábamos la luz Claro, con y ahí también rebote. la Nikki Sandón, que fue la que maquilló y la chica que hizo el pelo, se inspiró en la forma de los anillos para generar también el pelo. Y ya nos vamos acercando, ya vamos terminando. Y esta fue una editorial que hicimos con la Irina Caramanos. Nos propusieron fotografiarla, no la conocíamos, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, pero sí sabíamos que íbamos a hacer una editorial de moda. Y si íbamos a hacer una editorial de moda, tenía que ser moda. Como ella tenía que entrar en ese juego. Y entró y fue un resultado bastante increíble. Lo hicimos en estudio, llenamos una piscina con agua. Fue bacán. El resultado fue impresionante porque cómo también se descontextualiza la imagen de una persona. En este caso era una imagen de una mujer ligada hacia un lado muy político y a una imagen muy castigada o comentada o censurada también. Claro, que es lo que le comentábamos un poco acá, ella se permitió jugar, que no es algo que todo el mundo lo permite. Y eso estuvo muy entretenido, porque Sí. terminó mojada entera. Y aparte que esto lo hicimos también, bueno, acá muchos de los trabajos que vamos a empezar a mostrar ahora Son con Alina. son con Alina Castro, que es una estilista con la que nosotros, productora de moda también, con la que nosotros tenemos mucha conexión en cuanto a visión, en cuanto a estética, a conceptos y modos de trabajo también. Bueno, esta no en específico, esta fue una que hicimos con Mon Laferte y estuvo buena también porque era, a ver, ¿cómo fotografiamos la Mon? ¿Cachai? Como, a ver, ¿qué hacemos? Y estuvo muy lindo porque nos iban presentando, nosotros no sabíamos mucho qué nos íbamos a enfrentar y nos iban presentando estos personajes de Mon y en la medida que nos iban presentando nosotros íbamos proponiendo luz. Entonces no sabíamos que íbamos a trabajar con el rojo, no sabíamos que íbamos a trabajar con blanco y negro. Llegaba el outfit o nos presentaban y nos decían, mira, ahora vamos a trabajar con esto, con este pelo, después con esta otra peluca, después estaba rubia. Y con cada universo íbamos montando nosotros en ese momento la luz. Fue muy entretenido. Acá sí empieza a aparecer Alina. Esta fue una editorial muy linda con la que jugamos con un imaginario que tenía Lina Castro, que era de una chica que tenía muchas vidas y que se había casado con muchos hombres millonarios y que finalmente ella era la que dominaba y ella era el objeto de deseo. Ella era la poderosa, no eran los otros los poderosos. Entonces, ¿cómo fotografiamos a esta mujer ostentosa, ricachona, pero también que se sabe y no se sabe, que tiene poder? Y le pusimos un nombre, Polina, le pusimos a esta chica y empezamos a fotografiar a Polina. Y nos fuimos en esa volada. Iván Barría hizo estos looks, ella no tiene, que con esta peluca, estas pelucas fabulosas, y fue todo un universo, fue muy entretenida esta editorial. A la Aure, para el oficial también. Creo que esta editorial nació de algo muy... Como, creo que fue la Lina la que lo dijo primero, que es como, ¿saben qué? Estoy cansada de que hagamos fotos con flash. Y si hacemos una editorial con luz natural, y nos encantó la idea. Nos fuimos en ese momento al taller del José, al patio, y ahí montamos el sinfín y empezamos a utilizar la luz de los árboles, que era la que filtraba la luz y ver qué salía, y salió esto. Y esta fue una de las últimas editoriales que hemos hecho, que nos costó mucho conseguir esta locación. Es una locación que queda en Valparaíso, es un taller de escultura, y era un desafío. La locación era la que construía la editorial. Fue muy entretenido también hacer esto. Es bonito cuando los lugares inspiran también, como el contexto te da la base para poder desarrollar. Y también pasa de que mucho, sobre todo con la revista, porque en esta tuvimos mucha libertad, a pesar que era el oficial,
pero pasa que uno genera un trabajo con ellos y ya después del segundo trabajo te empiezan a dar como más libertad y cada vez te van soltando un poquito Porque hay más. que entender que las revistas tienen línea editorial. Po. Sí. O cada revista tiene una línea editorial y uno tiene que adaptarse a la línea editorial y mezclarlo con el ojo de uno. Como ser, yo quedé feliz cuando nos aceptaron esa foto con el ojo de pez. Sí. Y esto fue lo último que hemos hecho también. Esto fue un trabajo que hicimos con dos amigues que tienen marca de grills y de uñas. Y con otros dos amigues más, que el Eliseo, la Cola Diabla y la Les Skeleton, Facu. Y también no sabíamos mucho qué hacer. Y salió esto que yo lo encuentro increíble. Yo honestamente encuentro que este retrato es... Yo cuando vi este retrato en la selección y y llegué a esta foto y dije... Oh, dije, esto es una portada. ¿No? Puede ser una portada de un álbum, de un libro, de una revista, de un... Y fue muy entretenido porque es lo que nos permite también jugar con el horror, que es parte de nuestros gustos. Miau. Miau, miau. Y una campaña que hicimos con el Temet, también oscurita, horrorosa. Acá se ve muy poco, pero casi no se ve. Pero es la gracia, igual, de esta foto. La propuesta de esto era trabajar con algo muy no terrorífico, sino que tenso. Que hubiese tensión de horror. Y trabajamos con un low key de foto muy suave, donde apenas se ve el personaje, donde te cuesta entrar en la foto, donde es un desafío. Y era muy difícil regular eso, entonces trabajamos con un flash muy bajo que permitía que se mantuviese esto como de, no sabéis si son espectros, si son fantasmas que te están mirando. Y acá se ve muy poco en realidad, pero tenían los ojos blancos. Entonces había una sensación de ser unos fantasmas, unos espíritus que estábamos fotografiando de manera muy sexy. Se ve poquito. Se ve muy poquito. Pero si se meten a el Instagram podrán verlas mejor. Y eso, para terminar, ya estamos en la hora en realidad, así que yo creo que abramos conversatorio nomás. Ya. Si tienen dudas, consultas, preguntas, abierto. Nosotros felices de haberles compartido un poco nuestro proceso, contarles que ha sido un camino. Nosotros llevamos trabajando juntos ya 16 años profesionalmente y yo creo que recién a partir del 7º año nosotros empezamos a entender cómo ir desarrollando nuestro trabajo y hacia dónde dirigirlo. Antes de eso era mucha replicar luces, replicar maneras, modos, fotógrafos que a uno le gustaba y tratar de hacer fotos parecidas o dentro de la onda, hasta que nos dimos cuenta que en realidad Pero no era que eso. igual ese es un camino. Yo encuentro que es importante porque yo siempre digo lo mismo. Es importante aprender la técnica para poder romperla. Si uno no sabe de técnica, no vas a romperla nunca. Entonces es importante justamente ese proceso. El tema es no quedarse pegado ahí. Claro, para nosotros en algún momento, creo que nosotros avanzábamos y en la medida que íbamos avanzando había una autocrítica interna que nos decía como... Y yo creo que acá vi caras, como todos hemos pasado, yo creo que por eso, como el... No sé, no está como yo esperaba que se viese, o no llena las expectativas de lo que yo quería cumplir. Y a veces José me decía, no, está bueno, o al revés. Yo decía, oye, esto está muy bueno, y José me decía, no sé. Ese no sé tenía que ver con la falta de convicción de lo que estábamos haciendo. Y también a medida de lo que puede uno, porque claro, hay trabajos que no se pueden dejar reposar, pero es importante dejar reposar la foto. Sí. Si ya no sabes, si no te gusta, si algo te está pasando, déjala una semana guardada. Déjala, o más. Hay trabajos que nosotros hemos dejado mucho tiempo y que lo hemos tomado mucho tiempo después. Hay trabajos que tenemos dejados. Hay trabajos que tenemos dejados hace mucho tiempo. Están muy buenos.
Sí. Oh, me fui para allá. Pero creo que lo bonito es eso. José delante dijo algo que yo soy muy pro y por lo que reforzamos que nosotros somos fotógrafos editoriales y nos gusta ser fotógrafos editoriales. Porque nosotros contamos no con una foto, nos gusta contar con varias fotos. Entender que hay un ritmo, que hay una dinámica, hay tiempos, igual que en la música, igual como en distintas artes. Hay un tiempo que se va contando. No todas las fotos tienen que estar arriba, no todas las fotos tienen que ser las mejores, no se trata de que todas las fotos tienen que ser espectaculares. No, se trata de entender cómo uno va potenciando en una dinámica para llevarte en ese viaje. Y ese viaje te va a contar emociones, sensaciones, va a comunicar. Y en esa comunicación está el cómo yo comunico. Ahí está el mecanismo y el modo. Y entender que hay muchas maneras distintas también de comunicar. Y esa es la gracia de lo editorial. ¿Por qué estaba diciendo esto? Porque nosotros nos permitimos en nuestro trabajo, y José me lo permite a mí, porque acá en nuestra dupla, José me permite mucho el reencuadre. Y yo encuentro hermoso el ejercicio del reencuadre. Creo que la foto nunca se termina de trabajar así como no se termina de trabajar en postproducción. También está la labor editorial del diseñador, la diseñadora gráfica. Y en el diseño gráfico muchas cosas se permiten. Desde el tamaño de la foto, desde cuánto abarca, cuánto no, el papel en el que está pensado, o el medio, o la gráfica en la que está pensada. Por lo tanto, o qué foto acompaña a otra. Yo te puedo proponer un armado y otra persona puede tener otra visión y te lo puede desarmar y puede proponer otro. Y eso también es muy válido. Y eso es lo bonito, encuentro yo, como de que nada es tan fijo, nada es tan específico. Por lo mismo, creo que el ejercicio del reencuadre te permite en ese reposo que de repente uno dice, ya, ok, me saturé, como que ya, o me gustan muchas, o no sé si me gustan tanto. De repente cuando le dais un reposo y lo volvís a encontrar, vais encontrando detalles y te vais acercando y vais diciendo, es que quizás por acá va también. Creo que la exigencia hoy en día que se le da a la fotografía de ser perfecta en el momento es una ilusión, porque en realidad es subjetivo. La fotografía es un medio de expresión, pero también está a merced del disparo, del azar, del momento. Y hay que entregarse a ese momento. Pero eso es un arma de doble filo, porque si bien tiene razón Hugo en lo que está diciendo, tampoco está el clásico de que no importa, después lo arreglo en post. Claro. O sea, si se puede arreglar en foto, que se arregle en foto. Es que la postproducción tiene que ser un medio de expresión también, no puede ser un medio de reparación. En comercial, en publicidad siempre lo va a hacer, porque no hay tiempo, porque hay que correr, porque... Entonces todo por post, da lo mismo. Porque las ropas tienen arrugas. Porque las ropas tienen arrugas, porque hay un pliegue, porque se nota el coso, no sé qué, porque se hizo rápido, no había tiempo para tanto maquillaje, el maquillaje, entonces quedó un error que hay que corregir. Ok, comercial. Pero en la fotografía, creo que en la fotografía se permite el error, y eso es lo bonito. En el error está la belleza también, en ese acierto, en eso que tú no esperabas. Y lo bonito también de trabajar en esa instantánea es lograr asombrarte, pues, maravillarte. Como que uno mismo, de lo que uno está haciendo, uno diga, oh, esto me gustó, me provocó algo, ¿cachai? Me pasaron cosas finalmente. Nunca perder la capacidad de asombro. Yo creo que si uno deja de asombrarse, te deja de gustar lo que estás haciendo. Te deja de gustar lo que estás haciendo. Y por eso también creo que la postproducción es parte importante, no de todo el trabajo, pero cuando está, es un medio de expresión más, es parte del desarrollo de la foto. Y se tiene que tomar con el mismo respeto y con el mismo profesionalismo y con el mismo tiempo también, para que efectivamente vaya en conjunto con lo que se está proponiendo y no que sea algo solamente tendencioso. Porque esto está en tendencia, vamos a utilizar esto porque estos colores están en tendencia. Para eso está algo comercial, para eso está el catálogo, para eso está la publicidad, para eso... Ahí está la tendencia, está todo bien, está perfecto. Pero si vamos a trabajar en moda, no, pues ahí veamos, pues, vamos cachando qué va saliendo.
no te van a escuchar. Ya, bacán. Me pasa que como fotógrafo también me enfrento como cotidianamente a ¿qué hago? ¿Como trabajo mi visión o me entrego totalmente como a la visión que tiene mi cliente, ¿no? Me pasa harto con el trabajo de ustedes que está repensado desde otra parte, como lo que hablabas tú de como ya entregarse a fluir en el momento, no preparar tanto las cosas. A mí me gusta mucho prepararlas, pero siempre estoy consciente de que ese momento va a ser ese momento. Y si te falla la luz, y si te falla o el modelo no tenía la piel como tú pensabas, hay que entregarse. Y eso es muy delicado, es como, no es un no me importa, es un me importa demasiado y lo voy a dejar ser. Y voy a dejar como que esa magia de todos esos creativos que están ahí se florezca. Es muy heavy como trabajar en foto en Chile ahora, porque también hay muchos cabros haciéndolo y haciéndolo bien. Pero nada, más que pregunta, que tengo muchas en verdad, pero más que es como, a mí no me gusta nada nunca y me veo mucho en el trabajo de ustedes, aunque, por ejemplo, la luz me da demasiado como asombro que no lo preparen antes, porque la luz que trabajan ustedes es muy como, parece natural, no se nota el flash, no se nota como no está saturada y técnicamente a mí eso digo como perfecto, onda como eso está increíble. Igual nosotros tuvimos la fortuna de poder de haber podido formar un estudio, y el formar un estudio físico te permite tener un lugar para poder experimentar un montón. Y en ese momento nosotros el estudio lo tuvimos por 5 años, 6. Y la verdad es que fue el momento en que nosotros más perfeccionamos nuestra luz, porque teníamos el lugar, la base para poder hacer. Y acá le estamos mostrando una selección de trabajo. En realidad nosotros hemos hecho un montón. Y es más, muchos de los trabajos que mostramos hoy en día, acá del año 2012, el del 2013, el 2014, 2015, en algún tiempo nos dejaron de gustar. Entonces, en algún tiempo nosotros miramos y decíamos, no, qué chulo, no, nada que ver, no, qué feo. Y hoy en día, por eso te digo que qué bonito reencontrarse con el tiempo, con trabajos que uno ha hecho en el pasado, porque los volví a ver y decir, oye, no, esto estaba súper bueno, ¿cachai? Como nada que ver, Pero ¿por qué estaba volviendo- pensando eso? Volviendo un poco a lo que decías de la luz, yo el consejo que te puedo llegar a dar, no necesitas 5 flashes para iluminar una foto, ni 6. No. A veces con 2, 3, y yo creo que eso es algo que Rebotes. nosotros nos caracteriza mucho. Es como, no nos gusta llenar una planta de luz porque es innecesario. Tampoco. Y muchas veces eso es lo que te hace que se reviente, se note la luz artificial porque estás sobreiluminando. Rompe la narrativa también. Sí. Bueno, y para cerrar, es que son muchas cosas, pero se nota igual como el trayecto a la experimentación, como de las primeras fotos que mostraban, que claro, eran como más clásicas, y ahora como por ejemplo me mostré esto del Temet, y increíble el Temet, me encanta. En algún momento se me ocurrió preguntarles como cómo lográis eso, como imponerte como autor, pero yo creo que se gesta con la cercanía. Como... Es que ¿sabéis qué? Nosotros No de nos verdad, imponemos. nosotros somos tan abiertos al proceso que nuestra base, incluso dentro del área comercial, es que todos participan. Si tú, seas quien seas, cliente, agencia, productora de vestuario, asistente, el que pasó por ahí, da lo mismo. Tienes una buena idea o estás dando una real solución a algo que está trabado, dale. Y eso me da lo mismo si eres la maquilladora, si eres la estilista, no importa, porque es un trabajo en conjunto. Por lo menos, en este caso, por ejemplo, lo del Temet, que es la imagen que está acá, fue una idea del Temet. Fue un concepto del Temet con la Candy. Ellos dos tenían esta idea de que nos mostraron un mood board de puras situaciones terroríficas, y habían algunas que eran así, como sacadas de una película de terror. Y nosotros ahí le dijimos al Temet, ¿sabéis qué? Eso queremos hacer.
ya, me encanta, que el señor, sí, esto, vámonos por acá. Que era un poco donde ellos también nos querían llevar. Entonces fue bastante en conjunto, o sea, no es que esto se nos ocurrió a nosotros, ellos tenían la locación, tenían el concepto, tenían la idea, y lo bonito es que nos permitan explorar esa parte, porque en explorar esa parte es donde uno va midiendo cuánta luz sí, cuánta no, luz no, qué tan tétrico, qué tan terrorífico, De qué hecho, al tan en bola principio nos las vamos fotos que no. eran mucho más oscuras. Sí, Y Temet agarró y nos dijo, no, es que se ve muy poco la ropa. y se veía poco. Entonces sí. ahí tuvimos que ceder y ya iluminarlas más. Que era como, claro, verdad, estamos vendiendo ropa. Nos habíamos olvidado. A veces uno se olvida, sí. No, pero como recurso es súper interesante. De hecho, algún momento también trabajé como con poco ISO y era bacán como que, bueno, ahora está en las pantallas, ya nada impreso, pero era como muchas veces la gente se veía, po. Sí, po, sí. Y era como, esa weá como encuentro que es arte. Como, Lo encuentro muy lindo también. Sí, como que bacán ese momento para la persona, ¿cachai? O sea, nosotros esta fue la primera vez que hemos utilizado esta luz, la verdad. No. Hay muchas luces que hay muchas luces que nosotros nunca hemos hecho todavía. Y que tampoco queremos hacerlas. No se trata de eso. Porque ahí es donde entra la tendencia. No sé, hay fotógrafos que se ponen muy de moda afuera y que iluminan de una manera y te empiezas a dar cuenta que empiezan a aparecer varios fotógrafos que iluminan de la misma manera y se vuelve una tendencia a fotografiar de una manera. Y si yo lo miro, Y ahí yo a se veces pierden. digo, claro, yo digo como, en realidad, ¿podríamos hacer esa luz? Sí. Hoy en día nos sentimos capacitados para hacer quizás cualquier tipo de luz. Creemos que somos muy buenos iluminando. Pero tampoco se trata de hacer la tendencia. Es que no tiene nada que ver con nosotros muchas veces. Es una iluminación que no representa Y lo si que sale, somos. va a salir cuando tenga que salir. Cuando alguien lo proponga y llegue el desafío, a veces nos ha pasado que llega alguien y dice, oye, tengo esto, bla, bla, y me gustaría, y te muestran un montón de referencia, y entiendo inmediatamente de dónde viene, de dónde se agarra. Ok, pero como decía José al principio, lo importante de entender cómo se hace algo es desarmarlo para readaptarlo. Entonces cuando llega algo que uno sabe perfectamente de dónde viene, porque se puso de moda esto, porque esto bla, 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 porque se está fotografiando así, uno puede decir, ok, claro, esta planta de luz te la puedo hacer, pero cambiemos el ojo. Y quizás también variemos la luz. ¿Cachai? Como, veamos de qué manera, incluso hasta la postproducción, de repente variáis la luz, y cuando te encontráis con la imagen y al momento de retocarla, como el proceso sigue, te vas encontrando con otros lenguajes de comunicación que terminan siendo muy distintos a lo que originalmente se estaba proponiendo y que permite tener un sello auténtico, identitario único. Y eso lo entendimos mucho tiempo después. Por eso, como tú decías, y al principio de nuestro trabajo se nota lo clásico, como fotografías que están iluminadas a modo de otras fotografías que hemos visto en algunos otros lados, ¿cachai? Como que son trabajos bellos, son preciosos, desde una estética cuidada, pero era parte de nuestros comienzos. No, y también tiene que ver un poco con el hecho de no quedarse pegado. Al final el sello autoral tiene que ir evolucionando con uno, no te podés estar constantemente pegado. De hecho, nosotros tuvimos una entrevista por una multitienda, que yo eso hasta el día que me muera me voy a acordar de eso, que la persona nos preguntó, pero después de ver nuestro portafolio nos dijo, no entiendo, ¿cuál es tu sello? ¿Cuál es la iluminación de ustedes? Y nosotros con el Lugo nos miramos y le dijimos, La que ninguna. quieras, la que queráis. Como que, ¿qué iluminación queréis? ¿Cómo me voy a casar con una luz? Y además Sí. estamos hablando de áreas comerciales, o sea, es nuestro ojo. Es lo que te vamos a proponer en cuanto a encuadre, a dirección de modelo. La luz es la que tú queráis. O sea, si me vaya a mostrar referencia, perdón, escenografía. Si me vaya a mostrar referencia, entendemos que tenemos que hacer lo que nos vaya a pedir. ¿Cachai? Como no vamos a entrar a hacer una editorial a proponerte algo distinto. Lo que sí vamos a hacer es ponerle una impronta desde el ojo del José. José encuadra de una manera, tiene sus lentes, le gusta usar ciertos lentes, le gustan más unos que otros, tiene mecanismos y modos para el gran angular, le gusta de tal manera o de tal lado. Pero también entro yo, que a veces le digo como, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no te cambias de arriba? Y el otro, ok, y van saliendo cosas. Yo creo que ahí es donde está la gracia. ¿Alguien más?
¿Sí? No. ¿Alguna duda o consulta? ¿Sí? Que levante la mano alguien. No. ¿Sí? Acá. Hola, un gusto. Yo los admiro mucho. Muchas Desde hace gracias. mucho tiempo. Yo no soy fotógrafa, soy músico, Muchas pero los gracias. admiro mucho. Muchas gracias. Me gusta mucho eso que hablabas tú cuando te preguntaron eso que no vas a olvidar nunca, que no vas a olvidar nunca de cuál es tu sello. Claro, es como de alguna manera limitarse como artista o como creativo, porque igual estamos en una constante evolución. Entonces a mí me gusta mucho lo que ustedes han hablado de este proceso como de haberse ido encontrando y todo lo que no fue de un día a otro. Y que lo seguimos haciendo. Claro, y que va a seguir pasando. A mí igual me ha pasado. Mucho tiempo también estuve haciendo cosas como por lo que se está haciendo, lo que es lo correcto, ¿no? Y cuando uno descubre que tienes que desarmar eso y claro, uno puede como seguir algunas quizás tendencias, pero dentro de tu estilo, ¿no? Dentro de tu sello. Y eso, no sé, yo lo encuentro muy lindo y creo que es muy inspirador. A mí me inspira mucho escuchar y conocer la historia de ustedes como hoy, porque me reflejo mucho en lo que me ha pasado a mí. A mí, yo no soy conocida ni nada, pero el proceso que he tenido ha sido brutal. Y siento que hoy me está pasando eso, ¿no? De como no tener miedo a decir, bueno, yo soy así. Soy profunda o soy emocional, no estoy a la moda, pero esto soy. Y de ahí, claro, están saliendo otras cosas muy geniales. Entonces, eso. Se habla siempre mucho de algo que es muy cierto. El proceso es lo más importante. El proceso es de lo que uno aprende. El proceso no tiene tiempo tampoco. No es un tiempo muy relativo. No te puede tomar más de lo que esperaba y menos de lo que esperaba. Puede salir más rápido o mucho más lento. Y entender que justamente porque el proceso es todo, es que uno nunca en realidad termina de construirse. ¿Cachai? Hasta el día de hoy, nosotros con José seguimos construyéndonos porque somos personas que vamos cambiando también. Somos dos además. Él puede tener una visión, yo tengo otra. José es artista. Yo por otro lado también soy músico también. Entonces cada uno tiene representaciones diferentes y maneras distintas de aproximarse a estéticas, a conceptos. Y en el juntarlo, entendemos que esa nubecita, esa cosa maleable está constantemente en transformación. Nunca es fijo. Y es lo bonito también. Como, que quizás hay una esencia de lo que te gusta hacer o cómo te gusta representar las cosas, pero en el modo es lo incierto. Claro. Y ahí está lo interesante. ¿Cachai? Que uno nunca realmente va a saber qué tanto. Claro, y como que al final uno tiene una propuesta, pero tampoco puedes controlar todo, ¿no? A veces, en un momento a mí me pasaba que quería controlar quizás como cada parte y pasaba después que, claro, me pasaba eso de veía el resultado y era, no, es que no soy yo, no estoy aquí. Claro. Y eso también es importante como lo de que a veces hay muchos maquilladores o muchos estilistas o muchos fotógrafos, pero todos tienen un estilo distinto. Sí. Y si no está como alineado a lo tuyo, es mejor como dar un paso al costado y seguir buscando a esa persona que se alinee. Eso yo creo que es súper importante como artistas, ¿no? Pero es una claridad que viene también como de conocerte Sí. como artista. Sí. Entonces, nada, muchas gracias por esta charla. Para mí ha sido muy inspiradora. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Alguien más? Hola. Hola. Una consulta. ¿Cómo funcionan las editoriales con una revista? ¿Cómo los contactan? ¿Les dan un presupuesto? ¿Ellos qué ponen? ¿Ustedes qué ponen? ¿Cómo se arma eso? Todas las anteriores. No, y es muy loco en realidad cómo funciona, porque la mayoría de la gente suele pensar que el fotógrafo es el líder, y no es así. No. De hecho, Manda la moda.
De hecho, es muy Manda el impresionante vestuario. de que antes al estilista se le decía productor de moda. ¿Por qué es un productor de moda? En una editorial, la revista se contacta con el estilista y es el estilista quien arma el equipo. Inclusive es el estilista quien busca la modelo. Como llega un momento en donde, claro, te preguntan, ¿te parece trabajar con tal persona? ¿Qué sé yo? Te lo consultan. Pero la que realmente, por eso para mí tenía más sentido que le dijeran productores de moda que estilistas, Sí. porque hacen más que un estilismo. Que hay productores de moda que trabajan con estilistas. Hay productores de moda que no se da tanto, pero hay productores de moda que prefieren producir la moda, o sea, desde el punto de vista creativo, conceptual, y luego llamar y empezar a armar el equipo y preguntarlo también. O sea, por ejemplo, se contactan con nosotros y empiezan. Esos serían productores que trabajan en la revista misma. Claro, que tienen su revista. Mira, la verdad es que no hay una manera, y sobre todo hoy en día, entendiendo que los medios están cambiando constantemente, las redes sociales, los medios digitales, las maneras de comunicar van cambiando, no existe realmente una manera de cómo armar una moda específicamente o cómo llegar a una revista. A nosotros nos ha tocado, tanto en el pasado como ahora, postular moda. O sea, hay muchas de las que mostramos, de repente de las que han salido publicadas en Fucking Young, las de Bain, las de Polina Galio. fue armada primero y después propuesta a la revista. Son propuestas. O sea, nosotros armamos la moda primero y entendiendo a qué líneas editoriales pueden calzar con qué revistas las mandamos, y algunas no recibimos respuesta, en otras recibimos no y en otras sí. Todo puede pasar. Y al mismo tiempo también hay medios que nos llaman para hacer una editorial o mecanismos de venta también entre medios, como quiero armar esta editorial, la revista no me está llamando, pero me gustaría hacerla con esta revista, entonces se la puedo ofrecer a esta revista, digital o no, le puedo decir, oye, queremos hacer esta moda, y vais tanteando entre ambas partes para que se comprometa la revista con el presupuesto que tenga que entregar para que tú puedas armar la moda que tú quieres, porque hay modas que quizás no necesitáis tanto presupuesto porque todo es mucho amiguismo, pero también la verdad es que con presupuesto todo cambia. Si podéis arrendar una locación, si podéis arrendar un buen transporte, que el equipo esté bien alimentado, para que podamos trabajar bien, ¿cachai? Como que se den las condiciones propicias para que todo el equipo entregue su mejor para ese proyecto, obviamente va a ser el resultado mucho mejor. Pero ahí, o sea, nosotros nos hemos topado en situaciones en las que tenemos una idea como equipo, para esa idea realmente necesitamos presupuesto y no tenemos de nuestro bolsillo para andar sacando ese presupuesto, por lo tanto hay que entrar a vender la editorial. ¿Cachai? Entonces tenéis que entrar con la revista y decirle, mira, te queremos ofrecer esto, este es el mood board, se ve más o menos así, nos gustaría trabajar en esta locación de tal manera, y también la revista, si decide vender, o sea, comprarte y pagar, te puede modificar eso. También te puede decir, me gusta, pero no la locación. O sí, pero no me gusta esta propuesta de vestuario porque para la revista queremos lanzar en el mes, esta editorial la queremos lanzar en 4 meses más, y en 4 meses más queremos que el especial sea jeans. Por lo tanto, me tenéis que meter jeans. Y teníamos la moda originalmente con puros vestidos, ¿cachai? No sé. Entonces, también, insisto, es algo que tiene que estar abierto a modificación. Tú tienes que estar abierto a soltarlo todo, como tú decías ahí. De repente tenéis estructuras de todo lo que querís, cómo lo querís. Porque nosotros también trabajamos con estructuras, referencias de mood board, de luz, de sensaciones. Pero también somos personas. Somos humanos y tenemos emociones. El estado de ánimo cambia. Si el modelo o la modelo te llegó con pena porque la patearon o porque algo le pasó, está enferma en la guata, no va a ser lo mismo. Y hay muchas técnicas para poder adaptar lo que está sucediendo, como por ejemplo, no sé, pues si la modelo está enferma, o la mandamos para la casa, y si no quiere, bueno, aprovechemos su enfermedad, pues. Como si tiene los ojitos medios caídos, bueno, a ver, vámonos en esta bola. Entonces cambiamos la iluminación, cambiamos la propuesta, adaptémonos. O de repente, no sé, la foto estaba pensada para un día con luz sol en el exterior y resulta que está nublado. Bueno, pasa, te cambió todo, ¿cachai? Tenéis que adaptarte, porque tenéis que entregar soluciones. ¿Y cuáles? Hay muchas, como en cualquier disciplina.
¿cachai? La música, la pintura, tenéis que saber adaptarte al momento. Perdón, no te escuché. Antes la palabra representación e interpretación. Y nada, creo que hay ciertas situaciones donde es mejor hablar como de interpretación, como es más profundo. Qué lindo. Y es más abstracto. ¿Es verdad? Sí, sí. Sí, qué bueno, no lo había pensado desde allí. Sí, porque la representación creo que apunta hacia un modo de nuevo de hacer, de replicar. Se representa. En cambio, la interpretación tiene que pasar por un proceso interno para que se vomite otra cosa. Qué bonito, sí. Sí, ya estamos en la hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.